Escuela de Intercesión con el apóstol Aquiles Azar. Prepárate para recibir una palabra que edificará tu vida. Es necesario que eso suceda o esté ese sentir en nuestro corazón para que podamos ganar nuestra nación y nuestro país. Y este texto está en el escudo nacional, en la bandera de nuestro país. La bandera dominicana tiene en su escudo la Biblia abierta, la palabra de Dios. 14 variaciones aproximadamente ha tenido el escudo nacional a través de su historia. Sin embargo, ha permanecido allí desde que se puso la Biblia, la palabra de Dios abierta, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, precisamente el verso 32, donde dice: y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, es una señal de la voluntad y del propósito de Dios. No hay otra bandera en el mundo nacional, o sea, de un país, de una nación, que en su escudo tenga la palabra de Dios, la Biblia. Y hablo y vuelvo y hablo sobre esto para que nuestro entendimiento sea abierto y nuestra pasión así por Dios y por Jesús traiga esa compasión fuerte por nuestra nación y por nuestra tierra. Y que entendamos y tengamos la revelación de que esto no es casualidad, no es fortuito, no es algo que sucedió al azar, sino que Dios se percató de que estuviera allí. Dios tiene planes con la República Dominicana. Y los planes que Él tiene para esta nación son planes de bendición y son planes para bendecir las naciones de la tierra a través de la República Dominicana. El diablo ha tratado de distorsionar desde los tiempos de Lili. Vemos nosotros que se ha ido perdiendo la identidad del dominicano. Ha tratado de absorber, de sustraer la identidad de la nación y del pueblo dominicano. También por igual ha tratado de distorsionar y quebrar y romper el corazón y el espíritu del pueblo dominicano. Vemos nosotros que de diferentes maneras se ha visto nuestra nación. Sin embargo, nunca se ha visto como debe verse. Y quiero decirles que nuestra nación, la nación dominicana, no fue llamada a ser una nación de idólatras, no fue llamada a ser una nación que consulta brujos, con una cultura o entre comillas, ¿verdad?, afroantillana. Nuestra nación no fue llamada a ser una nación que sea puente o vista como puente de drogas, o como una nación que recibe y que oferta a un turismo corrupto cosas que son ilegales y que no proceden y que son contra naturaleza. Nuestro país, la República Dominicana, no puede ser visto como una nación que lo que hace es que, en un sentido, exporta el hecho de que nuestra mujer salga a venderse a naciones extranjeras. Nuestro país no puede ser una nación vista como de gente que no le gusta trabajar, gente que no le gusta establecerse cuando va a un lugar y a un sitio y hacer las cosas como deben ser, sino que es indisciplinado y que lo que le gusta es tomar el dinero fácil. Nuestra nación no puede ser vista como un país, una nación donde la violencia se ha acrecentado y hay inseguridad en la calle. Nuestra nación no puede ser vista de esa manera. Eso lo ha hecho el diablo, lo ha hecho Satanás. Y el mismo dominicano habla mal del dominicano por una obra del diablo a través de la historia puesta en el corazón de la nación, del país, de la nación dominicana. Pero nosotros sabemos como creyentes, como gente cristiana que somos dominicanos y algunos de ustedes extranjeros aquí residentes, siendo nosotros cristianos, conociendo al Señor y teniendo la revelación de la palabra y mirando lo que dice nuestro escudo nacional referente a este texto y a la voluntad de Dios para nuestro país, nosotros sabemos hacia dónde vamos. Y la idea es que esta palabra se cumpla sobre nuestra tierra. Y para que la palabra se cumpla, es necesario que se levante una generación, que se levante gente de Dios, provocando los cielos para que la palabra se cumpla. Haciendo por medio de la fe que esta palabra sea un hecho y sea cumplida. El verso 32 dice: y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. El verso 31 dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que el contexto habla de ser discípulos de Jesucristo, discípulos de Él, seguidores del Cristo, conocedores de Él.
que caminamos y operamos en la misma dimensión que Él operó y que Él caminó, como sus discípulos, como sus seguidores. Cuando se le llamó cristianos por primera vez a los seguidores de Jesús, se le llamó cristiano a los discípulos de Jesús. Cristo es el ungido. Es la palabra Mesías en hebreo, la palabra griega, Cristo, y Mesías en hebreo. En griego es Cristo. Y cuando se le llama a un grupo de personas en el libro de los Hechos por primera vez cristianos, se refería y dice literalmente que a los discípulos de Jesucristo o de Cristo se les llamó cristianos. ¿Pero a quiénes se les llamó cristianos? A los discípulos, a los seguidores, a aquellos que tenían la unción del Cristo. Por eso se les llamaron cristianos. Porque caminaban, tenían la revelación, eran usados por Dios y estaban llenos del Espíritu Santo. Hablaban la palabra de Dios y la palabra de fe. Estaban trastornando las fuerzas de las tinieblas y todo lo que el diablo había establecido. Entonces se necesita que se levante una generación de verdaderos discípulos en el concepto de la intercesión, que sean verdaderos discípulos de Cristo, ungidos por Dios en una dimensión para trastornar, las fuerzas de las tinieblas y hacer cumplir una palabra como esta en nuestro país, en la República Dominicana. Por esa causa y parte de ello estamos nosotros aquí, recibiendo esta escuela, este entrenamiento. Esto te capacita para tú aprender a orar, conocer sobre la intercesión, ser un guerrero espiritual, va a traer beneficios personales para que puedas orar por los tuyos, por tu familia, por todo. Pero el sentido principal de todo esto, lo que Dios ha mostrado en mi corazón, en este contexto de la intercesión de este tema por una nación, lo que Dios ha puesto en mi corazón es que se levante un grupo, un ejército de guerreros espirituales y de intercesores que sean de plataforma y que primero hagan la guerra y la batalla espiritual, que libren primeramente a través de la intercesión en el ámbito y en el área espiritual para que sea establecida la gloria de Dios y el reino de Dios sobre nuestro pueblo y sobre nuestra tierra y se cumpla esta palabra. Amén. O sea que quiero que cada día usted tenga este sentir y desde hoy vamos a tener un tiempo de oración y de intercesión que vamos a pautar acá para que usted lo saque en su casa y ya con lo que ha aprendido empiece a interceder, empiece a orar por el país, por la nación, por tu ciudad, por tu barrio, por el sector donde vives y por los tuyos. Amén. Así que vamos a hacer que esta palabra se cumpla en el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta que usted puede darse y abrir sus ojos y observar que no es mero hablar? Que no es ver que qué linda que está la Biblia en el escudo de nuestro país, de nuestra nación. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia en este momento. Y pueda discernir y pueda ver en el Espíritu. Y pueda tener la revelación y el estar despierto por el Espíritu, vigorizado en el Espíritu, alerta en el Espíritu, de cuál es la voluntad de Dios para nuestra tierra y para nuestro país. Se ha hablado muy lindo esto en ocasiones, de reuniones cristianas, de líderes y del pueblo de Dios en nuestra nación. Y se han tratado también de alguna manera u otra, se han hecho esfuerzos para que algo suceda. Pero les voy a decir, nosotros no podemos dejar que pase esta generación y este tiempo sin que esta palabra, sin provocar que esta palabra se cumpla, que esto sea hecho, que acontezca y que lo veamos suceder en esta tierra. Para eso estará nuestra oración, nuestra intercesión y nuestra guerra espiritual. Unos son los que van primero en el espíritu, orando, intercediendo, haciendo brecha, también rompiendo el camino, abriendo la tierra, haciendo la batalla, la guerra. Y luego otros son los que vienen en ese mismo sentido, pero ya estableciendo el reino en el aspecto natural, porque ya en el espíritu algo ha sucedido. Y en relación a eso, el tema que sigo hoy con esto de orar por la nación, de interceder por ella, si nosotros vamos a la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 4, tenemos Hechos, Romanos y Corintios, primera y segunda. Y luego tenemos la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas. Y en esta epístola, el Espíritu Santo inspira a Pablo
en el capítulo 4, hablando sobre algo que él había experimentado y que había vivido. Quiero que tomen en cuenta que el apóstol Pablo fue llamado a conquistar naciones y a establecer el reino de Dios en sentido apostólico. Lo hizo en Asia Menor, luego en parte de Europa, llegó hasta Roma estableciendo el evangelio del reino. Y amados hermanos, primero en aquellos tiempos no era nada fácil hacer eso, por las condiciones. No existían los medios que nosotros tenemos hoy, la tecnología que hoy tenemos, los medios de transporte que hoy tenemos, de comunicación que hoy nosotros tenemos. Nada de eso existía. Solamente se dependía de algo, del Espíritu Santo, del Espíritu Santo y del Espíritu Santo. Había que ser gente de oración, gente de verdad agresiva en el espíritu, gente guerrera. Y el apóstol Pablo fue señalado para eso. Y vemos como en la palabra de Dios hay 3 viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo. Era un hombre que llegaba a ciudades y bajo la unción y el poder de Dios trastornaba ciudades. Era un hombre que aún naciones eran estremecidas por la predicación del evangelio a través de él. Pero eso no puede suceder, amados hermanos, si primero no existe una intercesión. Si primero no existe la oración intercesora y la guerra espiritual. Y vemos el ejemplo de Pablo, que lo vemos estableciendo el reino de Dios en diferentes ciudades y países, con fruto y siendo efectivo. Pero esto tenía también una plataforma, además de otras, pero tenía una plataforma principal que era la oración y la intercesión. Y hablando a los Gálatas, mira lo que dice el apóstol sobre ellos en el verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Primero le llama hijitos y le llama hijos en el sentido de que eran hijos espirituales, pero esto era ya una iglesia formada. Esto eran ya varios grupos llamados iglesias, formados por el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros en esa región, a los Gálatas. Y aquí entonces el apóstol Pablo les escribe a ellos, inspirado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, hablándoles de diferentes tópicos, y uno de ellos es la intercesión. Él le dice, mire, ustedes son hijos, pero por ustedes yo sufrí dolores de parto. Cuando una mujer va a parir, va a dar a luz un hijo o una criatura, usted sabe que se sufren dolores. Hay dolores de parto para que sean dados a luz. En lo natural, los hijos. En lo espiritual, existe también una dinámica para dar a luz, o digamos, mejor dicho, para tener hijos espirituales, para que otros puedan nacer de nuevo. Una cosa es decir, bueno, di un paso y me convertí. Y otra cosa es que esa persona fue dada a luz y nació de nuevo de manera genuina. La Biblia habla del nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Jesús lo dijo y lo habló a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo para que veas el reino de los cielos, para que entres en el reino de los cielos. Te es necesario nacer del agua y del espíritu. Habla de un nuevo nacimiento, del nacimiento. Y el apóstol Pablo está diciendo en este sentido, ustedes son hijos porque yo sufrí dolores de parto para que nacieran. O sea, el hecho de que una persona nazca de nuevo para que sea salva y conozca al Señor Jesucristo, es necesario que antes haya alguien, antes haya personas dispuestas a dar a luz para que esta gente que no conoce a Cristo se genere lo que es el nuevo nacimiento y nazcan del agua y del espíritu y conozcan al Dios de los cielos y sean establecidos en el reino de Dios. Hay mucha gente que es necesario que sea pujada y que sea parida literalmente en el espíritu para que sean salvos y para que nazcan de nuevo. Eso lo hacen los intercesores, la gente que intercede y la gente que ora. Entonces hay un tipo de intercesión, de acuerdo a como habla Pablo acá, que es la intercesión para dar a luz nuevas criaturas.
El que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, una nueva creación, dice el contexto, el original. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron ya, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, estamos hablando de gente, no que vino a la iglesia, escuchó el mensaje y dijo, bueno, voy a dar el paso de fe y no sé lo que estoy haciendo y esto no es mucho conmigo, sino estamos hablando de gente que verdaderamente ha nacido de nuevo, gente salva, gente que fue parida en el Espíritu y eso produjo que su vida fuera diferente, que fuera cambiada, que tuviera hambre y sed de Dios, que buscara a Dios. Amén. O sea, en otras palabras, gente que verdaderamente ha nacido de nuevo, que verdaderamente conoce a Dios, que verdaderamente es salva, gente que han nacido bajo un movimiento de unción, hijos de la unción. Dije hijos de la unción. Porque si nosotros estamos ungidos, vamos a parir gente ungida, ¿sí o no? Si tenemos fe, vamos a dar a luz gente que tiene fe. Pero esto es una dinámica espiritual. Esto consiste no en dar a luz naturalmente. Esto consiste en hacerlo en el Espíritu. Es una dinámica en el Espíritu. Diga conmigo, una dinámica en el Espíritu. Diga, una actividad espiritual. Entonces esto de la intercesión para que otros nazcan de nuevo, amados hermanos, es una actividad espiritual que nosotros asumimos, que nosotros tenemos la revelación de ello a través de la oración y que nosotros experimentamos para que luego haya resultados. Eso te lo pone a hacer, aún el mismo Espíritu Santo te pone a producir y te pone a dar a luz cuando en ese sentido tenemos la revelación. Quiero que deje su dedo allí, en el libro de Gálatas. Y vamos a Romanos. Está después del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Está hablando en el capítulo 8 de caminar, de vivir, de experimentar una vida en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, de ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Ese es el contexto. Y vemos nosotros que en el verso 23 del capítulo dice, y no solo ella, está hablando de la tierra. Si vamos al verso 22, más arriba, el 22, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, del Espíritu en mayúscula. ¿Quiénes son los que tienen las primicias del Espíritu? Nosotros. ¿Quiénes son los que tienen el sello del Espíritu? Nosotros. ¿Quiénes son los que tienen las arras del Espíritu? Nosotros. Dice que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, que está hablando de que la creación gime aún anhelando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y está con dolores de parto hasta ahora. Pero dice, no solamente ella, sino nosotros. Pero ¿quiénes somos nosotros? Los que tenemos la primicia del Espíritu, los que conocemos a Dios, los que tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros, nosotros también gemimos. Y estos gemidos son gemidos de dolores de parto. Ahora, ¿quién nos pone a tener y a dar estos gemidos con dolores de parto? Para que Dios se glorifique, para que veamos la gloria de Dios manifiesta, para que veamos nuestra redención completa y un sinnúmero de aspectos aquí que están incluidos, que habla el apóstol, también Pablo en el libro de Romanos. Pero el punto a donde quiero ir es a la oración de intercesión que hacen aquellos que están dirigidos por el Espíritu Santo, porque es una experiencia que te da el Espíritu Santo y es una actividad espiritual que tenemos nosotros y nos involucramos en ella cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo para dar a luz y para que la gente se salve. Dice más adelante el verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿Quién nos ayuda? El Espíritu Santo. Nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. O sea, está hablando de pedir, está hablando de la oración. Que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu, o sea, se refiere al Espíritu Santo otra vez, mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y habla otra vez de los gemidos. Cuando una mujer está dando a luz, gime. Cuando una mujer está dando a luz, tiene dolores de parto y esos dolores
la hacen gemir cuando está pujando la criatura, y el dolor y las contracciones y todo lo que está sucediendo allí en su organismo para dar a luz. Y dice que la tierra, o sea la creación, gime a una con dolores de parto. Y habla el apóstol Pablo de ese gemido que el Espíritu Santo hace por nosotros, o en nosotros, o a través de nosotros, que son dolores de partos expresados por esos gemidos. Ahora, ¿qué está sucediendo allí cuando se está orando? Y el Espíritu te pone a gemir y te entra en esa dimensión de esa intensidad de clamor, de intercesión, y tú sientes que estás con dolores, como si estuvieras con dolores de parto, porque hay unos gemidos fortísimos dentro de ti, y has entrado en una actividad espiritual donde tú dices: no sé lo que me pasa, estoy clamando, estoy gimiendo, pero tengo un peso. El Espíritu Santo a los intercesores y a la gente que entra en esta dimensión se encarga de poner un peso, porque eso viene por revelación de la palabra. Sin revelación de la palabra las cosas no suceden, no vienen, porque la echamos a perder nosotros y no sabemos lo que está sucediendo. Pero cuando tenemos la revelación de la palabra y entramos a ser intercesores y a creerle a Dios por la oración, y nos metemos en una disciplina de oración, de búsqueda, de ponernos a favor de la tierra, de ponernos en la brecha, de clamar por el perdido, que Dios salve, que traiga avivamiento, el Espíritu Santo empieza a poner un peso y una carga interna en tu espíritu, tan fuerte, pero tan fuerte, que tú dices: bueno, es que me siento que tengo que orar, me siento que tengo que clamar. Y hay momentos determinados cuando entras en esa oración, en esa intercesión, que tú sientes que tu alma está clamando a Dios como si estuviera perdida, pero estás salvo. Y te sientes como si estuvieras perdido, pero estás salvo. Y empiezas a clamar a Dios por tantas cosas, y tú crees que son, bueno, que como que no. Y te sientes, y es porque estás llevando en tu vientre, en esa actividad espiritual, gente que está perdida. ¿Estás oyendo? Estás llevando en tu vientre espiritual gente que está perdida, y si Dios te pone ese peso por esta gente y estás clamando por ellos, y te sientes como tú mismo, como si estuvieras perdido, y sientes en el espíritu y empiezas a clamar y a clamar y a gemir y a llorar delante de la presencia de Dios, y salen aún unos gemidos que no solamente es la intensidad espiritual, sino que literalmente se escucha a la persona gimiendo y orando en otras lenguas y clamando en otras lenguas y gimiendo y con lágrimas y con gemidos y con un peso fuerte en el corazón, y sigue clamando y sigue gimiendo, y siente una lástima por la gente que se pierde, por la gente que está apartada de Dios, por el perdido, por el que está en pecado, y gime con una compasión y con una fuerza y una intensidad espiritual fortísima en ese momento, y lo que está haciendo es sufriendo dolores de parto para dar a luz a otro. Hay mucha gente que no nace de nuevo en el momento que da el paso en la iglesia y dice: recibo a Cristo y me entrego a Él. Hay gente que eso es la manifestación de que ya hay un nuevo nacimiento en esa vida, de que esa persona ha sido ya parida en el espíritu. Ese fue el momento y el día que dio el paso, y que fue evidente delante de los demás. Pero ya esa vida había sido, digamos, en el buen sentido de la palabra, pujada y parida en el espíritu por otros que estuvieron orando. Y le digo a ustedes algo: hay gente que hay que parirla, porque no habrá otra manera. Entonces, cuando hay intercesores que están orando y entran en esa intensidad espiritual y en esa actividad del espíritu, y el espíritu los pone a clamar y a gemir, aún ciudades, barrios completos, comunidades y aún naciones pueden ser cambiadas bajo la unción y el poder de Dios. Cuando nosotros aquí estemos orando, Dios va a poner gente a gemir y gente a dar a luz espiritual y gente a parir, y en tu casa. Y mi oración es que entres en esa intensidad espiritual, para que cosas sucedan en esta ciudad, para que la gente corra y asista a la iglesia y sea salvada. Y no solamente eso, sino que a cada lugar y a cada sitio donde estemos, a cada provincia y a cada región donde nos vamos a mover a partir del año que viene, es necesario que también haya gente que esté orando y que esté pariendo en el espíritu, para que en esas regiones y en esas provincias la gente nazca de nuevo. Sí, entonces Romanos lo ilustra de esa manera. Dice el verso 27 más: el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, está hablando de la intercesión, de interceder, del clamor.
el estar en armonía con la voluntad de Dios para que se cumpla su voluntad. Amén. Y aquí está hablando de la función, una función que hace el Espíritu Santo, ligada a la intercesión con Cristo, que es nuestro intercesor, los que estuvieron en la clase antepasada. ¿Saben a qué me refiero? Y este Espíritu Santo intercede por los santos, es decir, por nosotros mismos. ¿Qué les parece? O sea, está hablando de una función intercesora acá, una actividad espiritual de intercesión. Entonces, vamos adelante, acompáñenme a Gálatas otra vez, en el capítulo 4 donde estuvimos. Entonces, no vamos a tener nacimientos si no tenemos y si no hay dolores de parto. ¿Es así o no es así? Entonces, queremos tener hijos espirituales, queremos que haya gente que nazca de nuevo. Hay que sufrir dolores de parto. Y muchas veces hacemos un avance y un esfuerzo evangelístico. Y voy a enfocarme más en lo local. Tenemos escuelas de obreros donde capacitamos a la gente en diferentes aspectos y tópicos y las estamos preparando. Pero antes de eso, tenemos que salvar a esa gente y tenemos grupos de alcance. Y queremos, ¿verdad?, evangelizar y hacemos minimasivas y todo ese esfuerzo evangelístico. Y a veces nos perdemos en este concepto de pelear primero en el espíritu la batalla, o de primero en el espíritu hacer una obra y un trabajo para que la gente nazca de nuevo, para que el momento y el día que le prediquemos, la persona esté lista y preparada ya para decir: aquí estoy, tengo hambre y tengo sed de Dios. Pero por esa razón estamos hablando de esto. Hemos tenido oración en nuestros esfuerzos evangelísticos, pero ahora estamos profundizando más en ese sentido. Vamos rápido a Gálatas capítulo 4, que estamos ya concluyendo. 4 de Gálatas, el verso 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Qué dice el apóstol? Vuelvo. O sea, ya había sufrido dolores de parto para que estos nacieran de nuevo. Pero presta atención, las cosas no se quedan allí para un nuevo nacimiento. Para que usted se dé cuenta que esto es una actividad espiritual, evidentemente, el apóstol Pablo dice: vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes. O sea, ya había sufrido dolores de parto para que ustedes nacieran de nuevo. Pero ahora vuelvo a sufrir dolores de parto en ustedes hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahí está hablando del discipulado. El discipulado no es solamente darlo a luz, es que el carácter de Cristo sea formado en esa persona. Y algo que va a ayudar que el carácter de Cristo sea formado en la persona y que sea hecho un discípulo, no es solamente hablarle la palabra a esa persona o llevarla a una escuela de obreros, no es solamente eso. Hay algo más. Está la oración de intercesión para que el carácter de Cristo sea formado en esa persona, para que el diablo no lo confunda, para que el diablo no robe la divina semilla, la palabra de Dios allí, para que no retroceda, para que no vuelva atrás, para que en sus áreas vulnerables sea fortalecida la persona, para que no sea confundida, para que no venga otro viento cualquiera de una doctrina falsa a querer contaminar su mente, para que no haya distracción en ningún momento, para que permanezca. Amados hermanos, usted se da cuenta que eso es así. ¿Cuánta gente ganamos nosotros en un tiempo de cosecha? ¿Cuánta gente estuvo allí? Y esa gente fueron paridas, esa gente de alguna manera, muchos fueron dados a luz en un sistema de oración, de intercesión, de búsqueda, de creerle a Dios. Pero luego se quedó ahí. ¿Y entonces dónde está esa gente? Esas miles de personas que fueron ganadas y alcanzadas. ¿Se ha dado cuenta? Hay que seguir orando. Hay que seguir clamando por ellos. Sufrir dolores de parto en el espíritu y entrar en una intensidad en el espíritu de guerra espiritual y de intercesión y de clamor a Dios por ellos para que no vuelvan atrás, para que no se pierdan. Y mi oración es que Dios ponga ese peso, el Espíritu Santo ponga ese peso por esas almas porque usted se da cuenta. ¿Cuánta gente deja de asistir a una iglesia? Presta atención porque Dios va a hacer algo grande a partir del año que viene. ¿Cuánta gente deja de asistir a la iglesia después que ya ha dado el paso de salvación y que de alguna manera quizás ha nacido de nuevo, pero después no asiste a la iglesia y se recicla? Va un domingo sí, 3 domingos no, otro domingo sí, 2 domingos no, un domingo sí. ¿Se da cuenta? O 2 domingos sí y luego 3 domingos no. Y usted dice: ¿qué es lo que pasa con esta persona? ¿Y qué es lo que pasa con la asistencia? Que baja y que sube y que baja. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el punto en todo esto? Amados hermanos, esto es espiritual. Pablo decía: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Es decir, que ustedes sean formados como creyentes.
Hay una intercesión para que la gente sea formada como creyente. Para que la gente en el espíritu, el carácter de Cristo sea formado en ellos y puedan crecer. Y en vez de ser niños fluctuantes o vulnerables en muchos aspectos de su vida espiritual, sean fortalecidos, se desarrollen, asimilen la palabra, conozcan la palabra, tengan una atracción fuerte por Dios y no dejen de congregarse. Entonces hay mucha gente que necesita que se levante un ejército de intercesores clamando por ellos. Alguien clamó por ti de alguna manera para que hoy estuvieras aquí como una nueva criatura y como un discípulo de Cristo. Sí, alguien lo hizo. De alguna manera alguien lo hizo. Y lo está haciendo Jesús continuamente a la diestra del Padre. Pero es necesario que nuestra intercesión llegue al Padre en el nombre de Jesús, que Jesús la tome y le diga: Padre, aquí están, como hablamos la vez pasada. Entonces, queridos amados, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Usted va a estar sufriendo dolores de parto para que la gente no solamente nazca de nuevo, sino va a seguir teniendo dolores de parto para que la gente sea formada en carácter de Cristo. ¿Se dio cuenta? ¿Se dio cuenta? Entonces, que si viene un tiempo de Navidad y usted se da cuenta de la asistencia. Que si viene y usted se da cuenta de la asistencia. ¿Dónde está toda esa gente? ¿Qué es lo que está pasando? Intercesión. Dar a luz y volver a sufrir dolores de parto para que Cristo sea formado en ellos. Amén. Amén. Una intercesión fuerte y regia. Algunos de ustedes y a la mayoría el Espíritu Santo les va a llenar de esa manera y les va a dar esa dimensión. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Bueno, pues, ¿hasta cuándo estoy orando en un momento intenso de oración? Mientras estoy sufriendo dolores de parto y estoy clamando y estoy, bueno, eso te puede conllevar 15 minutos, te puede conllevar media hora, te puede conllevar hasta una hora, te puede llevar horas de oración, hasta que llega un momento donde tú dices: se liberó, algo se rompió, algo sucedió, llegué a un nivel de victoria en todo esto, y ya el gemir y el llorar se convirtió en un gozo, en una risa. O empezaron a fluir una serie de alabanzas y de adoraciones en mi corazón delante del Señor, o en el momento sentí en el Espíritu que algo se rompió, sentí que la carga ya fue quitada de mí. Aleluya. Los grandes movimientos de reforma y de avivamiento fueron sustentados y fueron dados a luz a través de la intercesión y a través de la oración. No hubo otra forma, no hubo otra manera, fue necesario eso, 100%. La gran mayoría de los grandes evangelistas que se movieron en una época tenían intercesores bravos, regios, gente fuerte en el espíritu, en la oración y en la intercesión, para que a la hora de llegar a una ciudad, la ciudad fuera estremecida bajo el poder y la gloria de Dios. Entonces hay un trabajo que se hace previo, antes de todo eso, y es la intercesión, amados hermanos. Con esto concluyo. Cuando estés orando, haciendo intercesión por los demás, llegarán momentos donde el Espíritu Santo traerá esa carga y ese peso espiritual sobre ti, a tu espíritu. Deja que fluya esa unción. Y bajo ese peso y esa carga, clama, llora, gime, intercede, da a luz en el espíritu a mucha gente que necesita ser salva. Y luego a todos esos que se están salvando, a todos esos que serán salvos, que nacerán de nuevo, para que no vuelvan atrás, para que Cristo sea formado en ellos y en sus vidas. Amén. Amén. ¿Usted sabe cuánta gente ganamos en un año? Son miles de personas que localmente ganamos en un año en la iglesia local acá. Miles de personas. Y para muestra un botón, un esfuerzo de cosecha, mucha gente fue dada a luz. Mucha gente nació de nuevo, mucha gente fue salva. Pero a esa gente le falta todavía. Y es necesario que nosotros volvamos a sufrir dolores de parto
a interceder y a clamar y a gemir por ellos, a llorar por ellos, para que no vuelvan atrás y para que Cristo sea formado en sus vidas. Amén. Para que sean creyentes que digan voy a la iglesia todos los domingos. Para que sean creyentes que digan yo evangelizo. Creyentes que digan yo discipulo. Creyentes que digan soy ahora un intercesor. Creyentes que digan establezco el reino de Dios. Sí. No se puede dejar el bebito allí que ha nacido y se deja, ¿verdad?, fuera del cuidado. Parte del cuidado también es la intercesión. ¿Cómo va a venir eso? Con esto concluyo, terminando. Le dije nuevamente, el Espíritu de Dios va a poner un peso en el corazón de ustedes mientras estén intercediendo. Cuando entren ustedes en la dimensión y en la revelación de la intercesión. Que usted diga, me meto en mi habitación a orar e interceder, o me meto en un closet, me meto en un cuarto a interceder, a orar. Voy a sacar este tiempo para interceder y para orar de acuerdo a lo que he aprendido. Cristo es el intercesor, de acuerdo a lo que he aprendido, Él me llama a interceder, de acuerdo a lo que yo he aprendido, voy a interceder por mi nación, por mi país, de acuerdo a lo que he aprendido. Entonces el Espíritu de Dios va a poner esa carga en ti. Y cuando tú entres en ese dinamismo de la oración, en ese sentido, con esta revelación, tú vas a sentir esa carga. Algunos de ustedes van a llorar, se van a estremecer orando, van a gemirse, se va a escuchar el gemido del clamor y de la intensidad de esa oración que es interna, pero se manifiesta a través de la oración y a través de gemidos literales. Y usted va a sentir que el Espíritu de Dios viene sobre usted y va a empezar a orar en otras lenguas, a orar en el Espíritu, a interceder. El Espíritu de Dios le dará los gemidos y usted estará en esa intensidad espiritual durante un tiempo y usted va a ver qué lindo es ese tiempo, valga la redundancia, ese momento de oración y qué poderoso es y qué efecto tendrá, donde usted va a ver gente que viene y que se salva y que se entrega a Cristo y que cosas están sucediendo en el Espíritu y después va a seguir orando por esa gente porque va a venir una carga para que esa gente permanezca, para que continúe, para que no vuelva atrás esa madre soltera por causa de su necesidad y de su soledad, para que esos hijos que vienen de una familia disfuncional no vuelvan atrás al enfrentarse en la confusión de este mundo y de su crecimiento y de su futuro y hacia su desarrollo, para que esos hombres que han estado frustrados, que han estado en el mundo, a la hora de ser dado a luz y de nacer de nuevo, no vuelvan atrás y sigan adelante formándose como guerreros, como hombres de Dios que deben ser. Amén. Amén. Gloria a Dios. Para que nadie se pierda. Por esa razón nuestra visión es que todos sean salvos, es decir, que nazcan de nuevo. Y que sean hechos discípulos, es decir, que el carácter de Cristo se ha formado en ellos. Amén. Gloria a Dios. ¿Ha aprendido algo hoy? Vamos a estar de pies. Vamos a estar de pies. Y estos 3 minutos vamos a clamar a Dios. Empieza a clamar, empieza a clamar, empieza a clamar a Dios por la gente que tú sabes que está perdida. Clama a Dios por la gente que tú sabes que ha nacido de nuevo, por toda esa gente. Vamos a clamar, vamos a hacer un clamor por toda esa gente como un ejercicio en este momento, por toda esa gente que debió estar en el Palacio de los Deportes o en el Palacio de Voleibol el domingo pasado y que no pudo estar y que no estuvo de alguna manera. ¿Dónde está toda esa gente? Vamos a clamar a Dios. Después que dieron el paso de fe, después que nacieron de nuevo, vamos a orar para que Cristo sea formado en ellos, para que maduren en el Espíritu, para que haya una madurez en el Espíritu, un crecimiento espiritual, para que no sean niños fluctuantes, para que estén fortalecidos en el Señor. Padre, fortalécelos, Padre, que no se pierdan, Padre, que te conozcan, Padre, que sepan que tú eres Dios, Señor y Salvador. Padre, Señor, que no se desvíen, que no se extravíen en el nombre de Jesús, que el diablo no robe la semilla en el nombre de Jesús. Hacemos un clamor, hacemos una intercesión, volvemos a sufrir dolores de parto. Hay una actividad, una intensidad en el Espíritu, Señor, primero en la intercesión, en el trabajo que se ha hecho por ellos, Señor. Ahora, Rimi, Kilama, Shatala, Bacalama, Sotolo, Bocoro, Monda, Bashiti, la Bacalamanda, Irrama, Sotolo, Bocolo, Mondara, Bacaramashata, la Manda, Erramashata, la Baquia, Manda, la Masata, la Mandela, Bacoro, Monde, la Machete, la Mande.
Oh, Ramasete la manda, la manda, la manda. Oramos por ellos, Sekika la manda. Oh, Rabasha, volvemos a sufrir dolores de parto. Que Cristo se ha formado en ellos, en sus vidas. Sema aquí a la macho, tolo manda, la mande. Rabashete la bacala, bashata la bacala, manda. Y rabasata la banda. Oh, rabashata la bacala, manda. Levantamos el clamor a ti, levantamos el clamor a ti, levantamos el clamor a ti, levantamos el clamor a ti. Y ramashata la balabalanda. Y ramalalanda, que se rompan las cadenas, que vean tu misericordia, Señor, tu cobertura, tu fortaleza. Ramashiti la bacala, manda, que te conozcan, balamashata la manda, que sepa que tú eres Dios. Cristo, manifiéstate a su vida, Señor, que sean fortalecidos. Siti la mashata la manda. Oh, ramashata la baki la manda, la manjate la manda, la mande. Ramashata la bacala, manda. Ramashiti la baba la mande. Ramakia ramashete la manda. Oh, ramasata la bala, ten misericordia. Ten compasión de ellos, esta la mashata la banda. Oh, rabaka la mashata la baba banda. Oh, rababa la vaquilla mashata la mande. Ramasata la manda, Padre. Derrama espíritu de oración, derrama ese peso, esa carga, Espíritu Santo. La mashiti la banda la manda sobre tu pueblo, sobre tu gente. Ramashata la bacala mashata la balamanda. Ramaseti, Rabacalamaseti, la mazor, Ramate la mande. Kamasata la manda. Kamasate la mashata la mande. Oh, Rabacalamasata la manda. Ramashata la manda. Ramasete la maquila masata la manda. Oh, Ramasete la macala masata la manda. Oh, Rabacala masata la bacala manda la mande. Oh, Shalamama mande geranda. Ramasete la manda la mande. Oh, Shalamande. Camande la mando. Ramaseti. Oh, Ramasata. Ramasata la maque. Se te elemento. Oh, Ramasete Ramaso. Oh, Shatalabaka la mano. Oh, Rabashata la baka la mano. Oh, Rabaka la mashata. Oh, Ramashata la mano. Oh, Rabaka la masata la mano. Oh, Ramasata la mano. Oh, Padre, sí. Sí, Señor. Amén. Esperamos que esta palabra haya sido de edificación para tu vida.